Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que sinceramente nos tiene a todos con la intriga. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. El padre de Hande Erçel habla de Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes y las noticias del corazón de las celebridades, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar qué ha dicho el padre de Hande Erçel sobre su exnovio, el carismático actor Kerem Bürsin. ¿Cómo fue esa relación desde la perspectiva familiar? ¿Qué opina el señor Erçel de Kerem ahora que ya no son pareja oficial? Las preguntas son muchas y créanme, las respuestas pueden ser aún más fascinantes. Así que sin más preámbulos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es gratis, rapidísimo y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y actualizado. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Bien, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus fans, tanto a nivel nacional como internacional, los apodaron cariñosamente Hanke y los adoraron desde el momento en que empezaron a protagonizar juntos la exitosa serie Senkalkap. La química en pantalla era innegable y pronto esa chispa cruzó la ficción para convertirse en una relación real. Pasaron años juntos compartiendo momentos muy tiernos en sus redes sociales, viajando, apoyándose mutuamente en sus carreras, y para muchos parecían la pareja perfecta. Se les veía muy enamorados, cómplices, y su amor traspasaba la pantalla. Había tantas fotos juntos, tantos gestos de cariño, que era imposible no creer en su romance. El público se identificaba con ellos, con su forma de ser, con su estilo de vida, y se sentían parte de su historia. La conexión entre Hande y Kerem trascendió el set de rodaje, convirtiéndose en un fenómeno social. Las redes sociales se inundaron de imágenes de su vida cotidiana, de sus escapadas románticas y de los momentos compartidos con amigos y familiares. Cada publicación era analizada con lupa por sus seguidores, que celebraban cada muestra de afecto y cada logro profesional de la pareja. Sin embargo, como a veces sucede en la vida y especialmente en el mundo de las celebridades, las relaciones tienen sus altos y bajos, y lamentablemente, la de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura tomó a muchos por sorpresa, ya que seguían viéndose muy felices poco antes. La separación, que se hizo pública en un momento en que la pareja se encontraba en la cúspide de su popularidad, generó una ola de especulaciones y tristeza entre sus seguidores. Se rumoreó sobre las posibles causas de la ruptura, pero ninguno de los involucrados ofreció detalles concretos, manteniendo un férreo respeto por su privacidad. Desde entonces, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su vida sentimental, enfocándose en sus proyectos profesionales. Y si bien entendemos y respetamos su privacidad, siempre hay una curiosidad latente, ¿no creen? Los fans, por supuesto, siguen muy pendientes de sus vidas, y cualquier detalle, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Y es ahí donde entra la figura paterna. El padre de Hande Erçel, el señor Erçel, es una persona que, aunque no es una figura pública tan expuesta como su hija, ha sido mencionado en algunas ocasiones, y su opinión, especialmente sobre la relación de Hande, siempre genera interés. Durante el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos, el señor Erçel siempre pareció tener una actitud muy positiva y acogedora hacia Kerem. Se les veía en algunas fotos familiares, compartiendo momentos agradables, y Kerem siempre se refirió a los padres de Hande con mucho respeto y cariño. Parecía que Kerem había sido aceptado plenamente en la familia Erçel, y eso siempre es algo bonito de ver cuando una pareja se consolida. El señor Erçel, en diversas ocasiones, había mostrado una relación cercana y de confianza con Kerem, incluso participando en eventos familiares y celebraciones junto a la pareja. Esta buena relación entre suegro y yerno, si se quiere, era uno de los pilares que reforzaba la imagen de solidez y felicidad de la pareja Hanke ante el público. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué opina el señor Erçel de Kerem Bürsin después de la ruptura? Las declaraciones recientes que han circulado, y que son la razón de este vídeo, provienen de una interacción con la prensa turca. Como saben, a veces los periodistas abordan a las celebridades y a sus familiares en la calle o en eventos, y les hacen preguntas directas. En una de estas ocasiones, se le preguntó al padre de Hande sobre Kerem Bürsin.
Y su respuesta, más que dar detalles íntimos de la ruptura o de la vida actual de su hija, se centró en el respeto y el aprecio que aún tiene por Kerem. En un reciente encuentro con la prensa turca, cuando se le consultó sobre su opinión respecto a Kerem Bürsin, el padre de Hande Erçel no titubeó en ofrecer palabras de elogio. Lejos de mostrar resentimiento o indiferencia tras la ruptura de su hija con el actor, el señor Erçel mantuvo una postura de madurez y respeto, lo que ha generado un gran revuelo y admiración entre los seguidores de ambos. Según lo que se reportó, el señor Erçel respondió que Kerem es una persona muy buena, un joven talentoso y un profesional excelente. Hizo hincapié en que a pesar de que Hande y Kerem ya no estén juntos como pareja, él guarda un gran respeto por Kerem como persona y como artista. Esta declaración es muy significativa, porque demuestra madurez y una visión muy positiva de las relaciones, incluso después de que terminan. No hay resentimiento, no hay juicios duros, solo palabras de aprecio. Es la confirmación de que aunque la relación sentimental haya terminado, el vínculo humano y el respeto mutuo, al menos por parte de la familia Erçel, permanecen. La serenidad y la elegancia con la que el padre de Hande abordó la pregunta, sin entrar en detalles personales ni juicios de valor sobre la ruptura, hablan de su carácter y de la forma en que ha educado a su hija, inculcándole valores de respeto y aprecio por las personas, independientemente de las circunstancias. Es importante entender el contexto. Cuando una relación termina, especialmente una tan mediática, las familias también se ven afectadas. Los padres obviamente quieren lo mejor para sus hijos y, cuando un exnovio o exnovia ha sido parte de la vida familiar, puede ser un tema delicado. Pero la respuesta del señor Erçel es un claro indicio de que, en su opinión, Kerem Bürsin dejó una buena impresión y un buen recuerdo en la familia. No se trata de un drama, sino de un reconocimiento de las buenas cualidades de una persona. La trascendencia de estas declaraciones radica en que provienen de una figura paterna que, en principio, podría tener una perspectiva más protectora hacia su hija. Sin embargo, la respuesta del señor Erçel demuestra una objetividad y una nobleza de espíritu admirables, al reconocer el valor humano y profesional de Kerem Bürsin, incluso después de su separación con Hande. ¿Qué podemos inferir de esto? Primero, que el señor Erçel valora mucho la personalidad y el carácter de Kerem. No se centró en el hecho de que ya no sea el novio de su hija, sino en las cualidades intrínsecas de Kerem como individuo. Dijo que es un joven muy bueno y un profesional excelente. Estas son palabras mayores, especialmente viniendo de un padre que, sin duda, quiere proteger a su hija y asegurarse de que esté rodeada de buenas personas. El hecho de que Kerem fuera un buen compañero para Hande durante su relación, y que ahora se le siga reconociendo por sus virtudes, habla muy bien de él. Es como si el señor Erçel estuviera diciendo, independientemente de si Hande y Kerem son pareja o no, Kerem sigue siendo una persona digna de respeto y admiración. Esta perspectiva es refrescante en un mundo a menudo dominado por el chisme y la negatividad. Segundo, esto nos dice algo sobre la crianza y los valores de la familia Erçel. Parecen ser personas que priorizan el respeto, la amabilidad y la gratitud, incluso en situaciones que podrían ser incómodas. La capacidad de hablar bien de un ex y de reconocer sus méritos es un signo de una gran calidad humana. Muchos padres podrían sentir cierta incomodidad o incluso resentimiento hacia el ex de su hija, pero el señor Erçel ha demostrado una actitud admirable. Esta cualidad de su padre seguramente ha influenciado la forma en que Hande se relaciona con sus exparejas y con las personas en general. La educación en valores de respeto, empatía y gratitud es fundamental para construir relaciones saludables y duraderas, y la familia Erçel parece ser un ejemplo de ello. Tercero, esto puede ser un consuelo para los fans que todavía tienen un cariño especial por la pareja Hanke. Saber que el padre de Hande tiene una buena opinión de Kerem puede ayudar a cerrar ese capítulo de manera más positiva para muchos. Demuestra que aunque su historia de amor haya terminado, las buenas experiencias y las personas que formaron parte de ella no se olvidan fácilmente, y se les guarda un espacio de aprecio. Para los seguidores de la pareja, estas palabras son una señal de que la buena relación y el afecto que existieron entre Hande y Kerem, y por extensión entre Kerem y la familia Erçel, no han sido en vano. Es una forma de validar los sentimientos de los fans y de recordarles que a pesar de las rupturas, siempre quedan los buenos momentos y las personas que dejaron una huella positiva. Es muy interesante cómo estas pequeñas declaraciones pueden decir tanto. No se trata de un exabrupto o una crítica, sino de una afirmación serena y positiva. Es la voz de la experiencia y del afecto familiar que habla, y en este caso, habla bien de Kerem Bürsin.
La forma en que el padre de Ande ha abordado la pregunta, con sinceridad y respeto, no solo beneficia la imagen de Kerem, sino que también proyecta una imagen de fortaleza y madurez en la propia familia Ercel. Hay que recordar que Ande Ercel ha tenido un crecimiento profesional impresionante y ha sido muy abierta sobre la importancia que su familia, y especialmente su padre, han tenido en su vida y en su carrera. Su padre siempre ha sido su mayor apoyo y admirador, y sus palabras sobre Kerem seguramente tienen un peso significativo. Esta cercanía entre Ande y su padre es una constante en su vida pública, y sus opiniones suelen tener un gran valor para ella. Por lo tanto, que su padre hable tan positivamente de Kerem es un indicador de que Kerem fue verdaderamente una persona importante y bien valorada por la familia. Además, la actitud del señor Ercel contrasta con la tendencia que a veces vemos en el mundo del espectáculo, donde las rupturas son a menudo seguidas por comentarios negativos o ataques. Aquí lo que vemos es elegancia y una muestra de que se puede mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de la evolución sentimental. Esta es una lección valiosa para todos, celebridades o no. La capacidad de mantener la calma y el respeto en situaciones de conflicto o decepción es un signo de verdadera fortaleza emocional y de integridad personal. El señor Ercel encarna estos valores, y su ejemplo es digno de admiración. En definitiva, la opinión del padre de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin es muy clara: es una persona de calidad, con buenos valores y un gran profesional. Una imagen positiva que, sin duda, Kerem habrá apreciado. Y esto, para nosotros como observadores y fans, nos da una visión más completa de las personas que rodean a nuestras celebridades favoritas. La transparencia y la positividad en las declaraciones del señor Ercel contribuyen a mantener una atmósfera saludable en el mundo del entretenimiento, donde los afectos y los respetos mutuos pueden trascender las relaciones sentimentales. Para resumir brevemente lo que hemos cubierto hoy, el padre de Ande Ercel, en unas recientes declaraciones a la prensa, ha compartido su opinión sobre Kerem Bürsin, el exnovio de su hija. A pesar de que la relación de Ande y Kerem haya llegado a su fin, el señor Ercel ha elogiado a Kerem, describiéndolo como una persona muy buena, un joven talentoso y un profesional excelente. Ha expresado un gran respeto por él, destacando sus cualidades personales y artísticas. Esta actitud demuestra madurez, valores positivos y un aprecio genuino por Kerem Bürsin, incluso después de que la relación sentimental terminara. En resumen, una visión muy favorable y respetuosa por parte del padre de Ande. La elegancia y la coherencia en sus palabras refuerzan la imagen positiva que Kerem Bürsin ha construido a lo largo de su carrera, y subrayan la importancia de los valores humanos en cualquier tipo de relación. Y eso es todo por hoy, amigos. Ha sido un placer enorme compartir estas noticias e interpretaciones con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, así que por favor, déjenme en los comentarios qué piensan sobre las declaraciones del padre de Ande Ercel. ¿Les sorprendió su respuesta? ¿Qué opinan de esta actitud tan positiva? Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.